Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos desde aquí del Centro de Vida Salud Integral en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, en México. Vamos a comenzar con la plática del día de hoy, que es nuestra tercera transmisión en vivo. La primera, si ustedes se recuerdan, fue la causa psicológica de las enfermedades. El segundo tema fue memorias transgeneracionales, específicamente cómo aprender nosotros a manejar la pérdida de hijos o de bebés en la familia, que es un tema totalmente de lo que es el enfoque transgeneracional. Y ahorita vamos a ver un tercer tema que tiene que ver con cómo aprender nosotros a manejar nuestras emociones. Pues este tema, la verdad, es un tema que aquí en el Centro de Vida Salud Integral lo abordamos nosotros en diferentes diplomados. Hay diplomados específicos como inteligencia emocional, origen psicológico de las enfermedades, lenguaje corporal y muchos otros temas donde este tema es se ve siempre una panorámica como transversal sobre el tema de las emociones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Queremos ayudar a que ustedes sepan cómo manejar las emociones. ¿Por qué? Siendo que nuestras emociones están siempre presentes en nuestra vida. Siendo que no pasa ni un minuto, ni un segundo en nuestra vida en que no sintamos una emoción. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto manejarlas? Si están presentes en nuestra vida, ¿a qué se debe? A que realmente no sepamos nosotros cómo hacer un uso positivo y benéfico para nuestra vida y para la vida de los demás de las emociones que nosotros sentimos. Debiéramos, se supone, si convivimos con ella constantemente, debiéramos ser expertos, debiéramos sabernos manejar en nuestra vida, con nuestras emociones, de una manera pues muy fluida. Y la pregunta es entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y aquí la verdad es que necesitamos, como digo, entrar dentro de esta temática para empezar nosotros a saber qué es lo que sucede. Primero que nada, es que las emociones son un aspecto del ser humano que está desde el principio de cuando empezamos nosotros a vivir. Sentimos emociones desde el vientre materno. Sin embargo, no somos comúnmente conscientes de lo que sentimos. Si tenemos nosotros en nuestra vida, a lo mejor en un día, vamos a poner un ejemplo, 50 emociones, a duras penas a veces somos conscientes de 5. Hay algunos de ustedes a lo mejor que han estado en el diplomado de inteligencia emocional, se recordarán de un ejercicio donde yo les digo, escriban todas las emociones que sintieron el día anterior. Y mucha gente, ¿qué es lo que hace? Escribe 5 emociones, 3, 7, 10 emociones, 15 emociones. Y la verdad sabemos que sentimos muchísimas emociones. Este mundo emocional es un mundo diferente. Lo que yo les voy a platicar ahorita son una serie de ideas y conocimientos y estrategias y herramientas que nos pueden servir para adentrarnos en este mundo tan distinto de las emociones, que es un mundo muy diferente porque se rige por reglas muy distintas al mundo en el que nosotros comúnmente nos tendemos a mover y queremos movernos, que es el mundo de la razón. En el mundo de la razón, nosotros lo que tendemos a hacer es siempre a pensar si algo es razonable o no, si es lógico o no sentir algo. Y por ejemplo, en el mundo de las emociones, esto no es así. En el mundo de las emociones, todo lo que una persona siente es correcto o es válido. Nosotros aprendemos socioculturalmente, por la relación con nuestra familia o por el entorno en el cual nosotros estamos relacionándonos, nosotros aprendemos que es normal, por ejemplo, que de pronto sintamos enojo porque alguien levantó la voz, o sintamos enojo porque alguien llegó tarde, o sintamos enojo porque no cumplió con una determinada tarea, o aprendemos a sentirnos tristes debido a que la persona no nos habló, no nos saludó, no nos mandó un mensaje, etc. Nosotros aprendemos entonces, por eso es que nosotros no podemos decirle a alguien, está mal, o no es correcto que tú te enojes, o no es correcto que tú estés triste por eso, o que te preocupes, te pongas ansioso, angustiado, etcétera, por esto que está pasando. Las emociones nosotros las aprendemos, por eso todas las emociones que sentimos son válidas.
Y nosotros tenemos que aprender entonces a validar nuestro mundo emocional y a validar el mundo emocional de las demás personas. Entonces, un aspecto fundamental de nuestra vida es aprender naturalmente a convivir con nuestras emociones sin intentar como reprimirlas o sin intentar desconocerlas o negarlas de nuestra vida. Las emociones entonces tenemos que aprender nosotros a movernos dentro de ese mundo emocional tan diferente, como decíamos, de este mundo de la razón. Y de hecho siempre yo platico que hay muchas razones por las cuales es importante. De hecho, una razón fundamental es que cuando una persona desarrolla las habilidades de la inteligencia emocional, que son 5 habilidades que ahorita voy a mencionar, cuando una persona desarrolla esas 5 habilidades, tiene 2 grandes beneficios. Y un beneficio muy importante es, por una parte, la felicidad y el otro, el éxito. Entonces imagínense, si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, vamos a ser personas exitosas y vamos a ser personas felices. De hecho, cuando comenzó este estudio de la inteligencia emocional fue debido a que se dedicaron a hacer una investigación para ver qué características tenían las personas que reunían estas 2 cualidades, el éxito y la felicidad. Y se dieron cuenta que estas personas poseían 5 habilidades a las cuales se le llamó posteriormente inteligencia emocional. Y esas 5 habilidades son autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros necesitamos es esclarecer en nuestra vida qué son las emociones. La palabra emoción proviene de 2 términos latinos, ex movere, y significa mover hacia afuera. Por lo tanto, nuestras emociones son lo que nos mueve, en otras palabras, lo que nos motiva. Por eso es que si nosotros quisiéramos quitarnos las emociones de nuestra vida, nos quitaríamos las grandes motivaciones, lo que nos impulsa a hacer las cosas. Por eso dice Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, que las emociones son impulsos para la acción o tendencias a actuar. La clave está en hacer un uso consciente e inteligente de estos impulsos o tendencias para la acción. Y es en eso en lo que radica, como digo, la inteligencia emocional. Ahora, pensemos nosotros a la pregunta que hacíamos hace un momento. ¿Debido a qué? Si convivimos tanto tiempo con las emociones, ¿debido a qué es que nos cuesta tanto nosotros manejarlas? Conscientemente hacer este uso inteligente que mencionábamos recién. Y eso se debe a que en realidad en nuestra cultura nos hemos acostumbrado nosotros a no ponerle atención a nuestras emociones. Hemos descuidado el contacto con ellas. Por ejemplo, puede ser que nosotros en nuestra vida cotidiana, en lugar de ir haciendo un reconocimiento mayor de las emociones, tratamos de irnos desconectando de las emociones que a nosotros nos estresan, las emociones que a lo mejor nos hacen sufrir o las emociones que nos han dicho que nos alejan de la felicidad. Entonces, necesitamos ir aprendiendo a hacer un manejo de ellas. Y aquí es donde entramos en esa fase tan importante de la inteligencia emocional, en esa habilidad que es el autocontrol. El autocontrol se refiere a la capacidad que nosotros podemos tener de desarrollar un gobierno de nuestras emociones, de ser nosotros quienes decidamos cómo actuar cuando tenemos una determinada emoción. Y este autocontrol podríamos decir que tiene 3 grandes enemigos, que son los 3 grandes vicios al querer nosotros manejar las emociones. El primer vicio es uno muy conocido por todos nosotros comúnmente, que es el descontrol emocional. Es decir, cuando queremos manejar una emoción, a veces pensamos que si yo al sentir la emoción dejo salir esa emoción con toda la intensidad, entonces esa salida sin filtro de la emoción, sin una moderación consciente de la emoción, puede llegar a lo mejor hasta resultar sana, debido a que como no me quedo con esa respuesta emocional adentro, entonces eso puede resultar hasta bueno para mí, aunque a lo mejor puede ser que no salga de una manera tan bonita,
pero aún así todo, piensan a veces las personas, es mejor, ¿cierto?, que yo lo saque a que me quede con eso guardado. El descontrol emocional es en realidad una incapacidad que tiene la persona en un determinado momento de poder manejar conscientemente ese impulso. El otro vicio muy común es la contención emocional. Y la contención emocional se refiere a la capacidad o a la incapacidad que tiene la persona también de poder expresar naturalmente la emoción y la tendencia común de más bien aguantarnos la emoción. Vamos a poner un ejemplo: cuando alguien se enoja, lo natural en muchas personas es llegar y callarse o aguantarse, no decir nada, evitar que las demás personas se den cuenta de la respuesta emocional que nosotros estamos sintiendo. Entonces, cuando nosotros contenemos, es como que tratamos de evitar que las demás personas se den cuenta de lo que yo siento. Sin embargo, eso obviamente requiere un esfuerzo muy grande, porque en realidad el que yo contenga la emoción no significa que yo deje de sentir la emoción. Las emociones nosotros las seguimos sintiendo en nuestro interior, aunque estemos aguantándonos la emoción. Y de hecho esa es una de las causas por las cuales muchas veces la persona, aunque no exprese, no manifieste y haga todo lo posible porque no se note la emoción, aún así la persona, como la está sintiendo, entonces posteriormente se somatiza esa emoción y se expresa en algún órgano o en algún músculo o en alguna articulación. Entonces, por eso esta también es una manera incorrecta o un vicio en el manejo de las emociones. Entonces, un vicio es el descontrol y el segundo es la contención. Cuando yo contengo, yo me doy cuenta que estoy sintiendo una emoción, no más que evito que se exprese. El tercer vicio se llama la represión emocional, y a mi juicio es un poquito más compleja, tanto de darnos cuenta de ella, obviamente, ya voy a explicar ahorita por qué, como también de aprender a quitar, digamos, este vicio. ¿Por qué? Porque la represión emocional es que yo, por ciertas creencias que tengo, por aprendizajes que he llevado a cabo, yo envío al inconsciente esta emoción. Vamos a poner un ejemplo. Puede ser que una persona, debido a que en su familia le enseñaron o le dijeron que tenían que ser personas siempre felices, positivas, alegres, entonces aprendió a desconectarse de las emociones, en este caso de la tristeza. Entonces, esta persona no se da cuenta cuando está triste. Al momento que por algún motivo siente tristeza, inmediatamente esa tristeza la envía al inconsciente, la reprime y la persona no se da cuenta de lo que está sintiendo. Ese es un problema muy grande, debido a que si le preguntáramos, tuviera la oportunidad de preguntarles a esa persona ¿cómo te sientes?, jamás diría triste. Yo lo veo, por ejemplo, muchas veces en la consulta, que a veces a la persona le digo, ¿y cómo te sientes frente a esa situación? ¿Qué sientes? Y aunque la persona a veces está llorando, me está narrando la situación y está llorando, no dice me siento triste. Porque muchas veces, como digo, tendemos a reprimir esa emoción, así como puede ser que reprimamos el enojo, el miedo, la preocupación, etcétera, cualquier emoción. Pero a veces la persona puede estar hasta manifestando la emoción y no es capaz de reconocerla, porque su ego la reprime, su ego no le permite aceptar que esa emoción la está sintiendo o la está experimentando. Esos son tres vicios muy importantes. Ahora, para nosotros aprender a manejar las emociones, para poder tener un autocontrol emocional, necesitamos haber hecho haber vivido algunos pasos importantes de la autoconciencia emocional, que es la primera habilidad de la inteligencia emocional, que consiste en darme cuenta de lo que estoy sintiendo. Ojalá en el momento en que lo estoy sintiendo. Ese es el punto al que hay que llegar. Porque yo me puedo dar cuenta de lo que sentí hace 2 días, 2 horas, 3 semanas, pero eso que sentí ya no lo puedo yo controlar ahorita. Porque a lo mejor ya lo sentí, ya pasó.
¿Qué es lo importante? Lo importante es llegar al punto en que yo me doy cuenta de lo que estoy sintiendo mientras lo estoy sintiendo. Y al momento que yo puedo entonces identificar eso, ahí puedo empezar a llevar a cabo toda la serie de pasos importantes dentro de la autoconciencia emocional para llegar posteriormente al autocontrol. Entonces, lo primero, el primer paso es que yo tengo que darme cuenta de que algo estoy sintiendo. Eso comúnmente nosotros lo sentimos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo nosotros llegamos y decimos, siento algo aquí en mi pecho, tengo una sensación rara en la cabeza, o siento un vacío en la boca del estómago, o siento mucha tensión en el cuello, o siento mucha tensión en la mandíbula, o siento apretada la mandíbula, o siento apretados los puños. Muchas veces la emoción, nosotros la empezamos a darnos cuenta de ella por alguna sensación física. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, si quiero llegar al autocontrol, es hacer una autoconciencia. Y el primer punto en la autoconciencia es darme cuenta de que algo siento. Luego, yo necesito tener un vocabulario emocional, conocer nombres de emociones, para llegar posteriormente a decir, esta emoción, o sea, esto que siento en mi cuerpo, o esta sensación que yo tengo en mí, es determinada emoción. Pero entonces, tengo que conocer los nombres de emociones, y ahí hay cientos de nombres de emociones, y nosotros tendemos a pensar que muchos de ellos son sinónimos y son lo mismo. Sin embargo, no. No es lo mismo que una persona se sienta triste, por ejemplo, a que se sienta nostálgica o a que se sienta melancólica. Aunque todo eso uno dice, la persona está triste, sin embargo, y pertenecen efectivamente esas tres a una misma familia, digamos así, la familia de la tristeza, aún así todo, cada una de ellas tiene ciertas diferencias. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que está nostálgica es una persona que está triste por situaciones agradables que vivió en el pasado y que ahorita no tiene. Una persona que está melancólica es una persona que está triste por situaciones dolorosas que vivió en el pasado y que ahorita no tiene. Y una persona triste puede ser simplemente por algo que acaba de perder en su vida, o porque se siente frágil, vulnerable, impotente, se siente sola en un momento de su vida, y comúnmente la tristeza tiende a ser muy breve. En cambio, la nostalgia y la melancolía tienden a durar un poco más. Por eso se dice que la nostalgia y la melancolía pueden ser o estados de ánimo o sentimientos. En cambio, la tristeza siempre es una emoción. Como emoción, significa que tiende a durar solamente unos pocos minutos, si es que yo la manejo bien o la aprendo yo a expresar esa emoción. Le doy una salida correcta y positiva a esa emoción en mi vida en ese momento. Entonces, recapitulando, primero me tengo que dar cuenta de que algo siento. Segundo, tengo que reconocer los nombres de emociones que existen. Luego tengo que saber qué significan esos nombres, así como ahorita les ponía el ejemplo de la tristeza, la melancolía y la nostalgia, para poder llegar al punto en que yo distingo claramente el significado de cada uno de estos nombres. Luego que ya puedo hacer eso, recién llego al punto en que yo hago la unión, la liga, y digo, bueno, entonces lo que yo estoy sintiendo aquí se llama tristeza, o se llama melancolía, o se llama nostalgia, por ejemplo. Es como las personas igual que no distinguen a veces entre un resentimiento, un enojo y la furia. Una persona puede estar, por ejemplo, muy enojada porque se siente frustrada porque quería lograr algo y en ese momento surgió un obstáculo y ya no pudo lograr eso. Eso es una frustración y ese enojo tiende a durar solamente unos minutos. En cambio, cuando una persona está resentida, es una persona que se siente profundamente herida, y se siente herida injustamente por una persona que era comúnmente importante para ellos. Entonces, cuando yo me percibo herido injustamente por alguien importante para mí, yo me tiendo a sentir resentido. Y el resentimiento es un sentimiento donde experimento también enojo, pero es más larga la duración. Por eso se le dice que es un sentimiento. En cambio, la furia es un sentimiento de enojo muy intenso, donde la persona, cuando lo experimenta,
ya va a caer en el descontrol emocional total, donde va la persona comúnmente a abalanzarse sobre otra y lo va a ir a golpear. Entonces, una persona que tiene furia es una persona que va a lastimar a otra persona ya físicamente. El tema de hoy, el que estamos platicando hoy, es cómo manejar nuestras emociones. Ese es el tema que estamos en este momento manejando, Natalia. Es un gusto para todos ustedes que se han estado uniendo a esta transmisión en vivo. Lo que queremos es dar algunas herramientas que puedan servirles a ustedes para aprender a manejar todo ese mundo emocional tan rico, tan intenso y que puede ser tan beneficioso para nuestra vida. Ahora, después que yo hago ese trabajo donde identifico exactamente lo que yo estoy sintiendo, necesito junto a eso hacer un trabajo de aceptación emocional. Ya que acepto lo que siento, entiéndase que aceptar significa estar en paz con lo que yo estoy sintiendo. No estar en conflicto porque tengo miedo, porque tengo enojo, porque tengo tristeza, porque estoy preocupado, sino decir, bueno, en este momento estoy enojado, acepto que estoy enojado, estoy en paz con eso. Después que haga ese trabajo de aceptación y de validar, o sea, de darle valor también a lo que yo estoy sintiendo, recién después de eso puedo entrar en el autocontrol emocional. Entonces, recapitulemos. Primero, me doy cuenta de que algo siento. Luego tengo que conocer los nombres de las emociones. Luego tengo que saber el significado para poder luego distinguir las emociones, para luego aceptar las emociones y luego validar esas emociones. Dentro de este trabajo, nosotros necesitamos modificar o cambiar la visión que tenemos de las emociones. Comúnmente las vemos como un problema. Vemos las emociones como un obstáculo para nuestra felicidad. Las emociones son las causantes de que estemos sufriendo. Ese mal manejo emocional que hacemos en realidad es el causante de nuestro sufrimiento, no son las emociones en sí. Las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente emociones. Son impulsos que podemos usar nosotros positiva o correctamente en nuestra vida. Entonces, lo primero es que tenemos que aprender a ver las emociones diferentes. Y eso significa aprender a ver las emociones como herramientas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros sentimos una emoción, es importante que nosotros nos demos cuenta que ese impulso tiene un uso correcto, un uso adecuado. Es como si nosotros estuviéramos construyendo una casa y de pronto en nuestra mano, ¿cierto?, tenemos un desarmador. Pues este desarmador, si lo tenemos aquí, tenemos que usarlo y lo vamos a usar de la manera que el desarmador me lo permite. Así como si tuviera un serrucho, pues ocupo el serrucho para cortar o un martillo para clavar. Asimismo, con las emociones, cuando nosotros somos conscientes de las emociones que estamos experimentando y reconocemos cuál es exactamente esa emoción, nosotros sabemos, esta emoción entonces se usa de una determinada manera o se usa para lo siguiente. Y ahí es donde viene la parte importante del autocontrol emocional, donde yo tomo la emoción y la uso de una manera correcta. Las emociones, repito, son todas herramientas y el reconocer la emoción me permite usarla. Voy a poner un ejemplo. El enojo es una herramienta poderosa. Mucha gente teme enojarse, pero en realidad es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque el enojo está diseñado para que tú te defiendas, para que tú protejas lo que es importante para ti. Principalmente está diseñado para que tú luches por lo que tú quieres y además tú aprendas a a marcar tus límites. Esos son los dos usos fundamentales del enojo. El enojo es una herramienta diseñada, repito, para marcar mis límites y para luchar por lo que yo quiero. Así como cuando tenemos miedo, que es porque estamos pensando que estamos en peligro, entonces esa emoción yo tengo que usarla con el propósito de aprender a protegerme o a proteger aquello que para mí es importante.
Así como la tristeza nos enseña que nosotros somos vulnerables, que también hay una parte de nosotros débil, y nos enseña también entonces a aceptar esa debilidad en nosotros y a pedir ayuda. Entonces, dentro de este cambio de la visión de nuestras emociones, un aspecto, repito, fundamental es darnos cuenta que las emociones son herramientas. Por otra parte, tenemos que entender también, como segundo punto, que las emociones son respuestas inteligentes. Cuando nosotros estamos sintiendo una emoción, esa emoción es una respuesta inteligente de nuestro organismo para que nosotros seamos capaces de afrontar una determinada situación en la cual nosotros nos sentimos. Ahorita recién, por ejemplo, les hablaba del miedo. Vamos a poner el ejemplo de una persona cuando siente miedo. Fíjense qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Voy a mencionar algunas cosas. Cuando una persona siente miedo, se dilata la pupila. Esa es una respuesta totalmente inconsciente, con el propósito de que si estamos en un lugar oscuro podamos ver mejor o podamos encontrar o distinguir qué es lo peligroso y qué es lo que nos amenaza. Pero aparte de eso, abrimos los ojos para aumentar la visión periférica. Aparte de eso, se aumenta la respiración, aumenta la frecuencia, o sea, el ritmo respiratorio, para que incorporemos más oxígeno. Y al tener más oxígeno, entonces tenemos más energía, porque se supone que lo que tenemos que hacer es huir, o sea, alejarnos de aquello peligroso. Pero aparte de eso, la glándula tiroides secreta ATP, adenosintrifosfato, que es una sustancia química que nos aporta energía, al igual que el hígado va a transformar el glucógeno en glucosa y va a soltar la glucosa a la sangre para que tengamos también energía. Entonces, oxígeno, ATP y glucosa es lo que va a hacer que nosotros nos sintamos con muchísima energía para huir, para correr rápido y protegernos, ponernos a salvo. Junto a eso se aumentan las plaquetas, aumentan los glóbulos rojos, aumentan los glóbulos blancos, aumentan la tensión muscular en las caderas, glúteos y piernas para que podamos correr, aumenta la frecuencia cardíaca para que pueda fluir ese oxígeno con más rapidez y la presión arterial también aumenta. Empalidecemos porque la sangre se va de la periferia, se va hacia los músculos y baja la sangre hacia las piernas y las caderas, y así muchísimos otros cambios químicos. Y la pregunta sería, ¿acaso seguimos pensando que todos estos cambios químicos son absurdos? ¿Que no hay ninguna inteligencia detrás de todo esto? Yo creo que después de escuchar todos estos cambios, siento que hay muchísimos más, en realidad lo que nos está haciendo el cuerpo es brindarnos una gran ayuda para nosotros poder manejar nuestra vida en ese momento y protegernos y ponernos a salvo. Las emociones son respuestas inteligentes. Entonces, pregunta Carmen Tijerina, dice, ¿para qué es este video? Estamos hablando de cómo manejar nuestras emociones. Entonces, antes de llegar al autocontrol emocional, al manejo correcto de las emociones, dijimos teníamos que tener un proceso de autoconciencia emocional, evitar caer en los 3 vicios que mencionamos, el descontrol emocional, la contención emocional y la represión emocional. Y además, necesitamos entonces después concentrarnos en hacer un correcto uso de la emoción. Y ahí es donde yo les decía que lo fundamental es nosotros poder hacer un uso correcto de la emoción según el contexto en el cual nosotros estamos. Esta es una clave importante en la inteligencia emocional. Yo les dije hace un momento que las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente emociones. Y según el contexto en el cual nosotros estamos, podemos darle un uso correcto a nuestras emociones. Por lo tanto, en nuestra vida, cuando nosotros sentimos un enojo, por ejemplo, a veces a lo mejor lo correcto va a ser callarme y no decir nada en ese momento. Y a lo mejor en otro momento lo correcto será en esa ocasión, en ese instante mismo, hablar.
según el contexto, es que nosotros podemos decir si una emoción está bien manejada o mal manejada. Daniel Goleman inicia su libro Inteligencia Emocional con una frase de Aristóteles, que dice: cualquiera puede ponerse furioso, pero ponerse furioso con la persona correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, en la intensidad correcta y de la forma correcta, eso no es fácil. ¿Y qué nos quiere decir Aristóteles entonces con esta frase? Nos quiere decir, primero que nada, que se vale enojarse, que es normal enojarse, pero enojarse de una manera correcta, de una manera sabia, de acuerdo al contexto correcto, eso no es tan fácil. Eso requiere inteligencia emocional. Por eso es que una habilidad fundamental que todos vamos aprendiendo en la vida, a algunos les cuesta más que a otros, pero todos vamos aprendiendo, y que es fundamental en el autocontrol emocional, es desarrollar la capacidad de postergar las emociones. ¿Qué significa esto? Postergar significa demorar las emociones. En otras palabras, significa yo dedicarme a reflexionar, aunque sea por un segundo, dedicarme yo a reflexionar si es en este momento estoy en el contexto adecuado para expresar algo, para decir algo que estoy sintiendo, o para expresar una determinada conducta frente a la emoción que yo estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, puede ser que tú en un momento estés triste, pero a lo mejor estás en una reunión y no es el contexto como para que te pongas en ese momento a llorar. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que tú aprendas a postergar la emoción. Tú digas, en este momento no la voy a expresar, pero a lo mejor cuando llegue a mi casa me voy a dar un momento para conectarme nuevamente con aquello que me generó tristeza y permitirme llorar. Esa capacidad de postergar es fundamental, y muchas personas confunden a veces postergar con reprimir. Mire, por ejemplo, hay personas que me dicen, estaba en una cena y de pronto mi pareja hizo un comentario que me desagradó mucho, me sentí ofendido o me sentí ofendida. Entonces llegué y pensé, voy a postergar esto y se lo voy a decir cuando llegue a la casa, cuando estemos solos. Entonces la persona decide en ese momento no decir nada y dice, cuando estemos solos vamos a hablar. Sin embargo, cuando llega a la casa 2 o 3 horas después, ya está cansado, dice, pues ahorita no hablo nada, pero mañana en la mañana sí lo voy a hacer. Y usted que en la mañana se levanta y dice, bueno, pues a lo mejor no fue tanto, creo que yo me lo tomé muy a pecho y pues ¿para qué hago problema ahorita si ahorita estamos bien? Entonces muchas veces, creyendo que estamos haciendo algo correcto con la emoción, que es postergarla, en realidad lo que estamos haciendo es contenernos ahí la emoción y después reprimimos esa emoción, nos desconectamos de ella y ya no la expresamos, no le damos salida. ¿Por qué postergar es algo sano? Porque cuando tú postergas, tú eres consciente de la emoción y aunque decides que la vas a expresar o manifestar más tarde, lo haces, la manifiestas, y eso es algo sano. Cuando nosotros sentimos una emoción y decimos, después lo hago y nunca hago eso, nunca la expreso, no le doy esa salida a esa emoción que sentí, entonces ahí o estoy conteniendo o voy a reprimir. Y eso es insano. Lo mencionamos que esos son vicios, y esos vicios comúnmente tienden a generar o nos pueden llevar, ¿cierto?, a ciertas somatizaciones, o sea que después eso se transforma en síntomas que expresan el mal manejo de esa emoción. Esos vicios son la manera incorrecta de manejar las emociones. Entonces, aprender a postergar las emociones es clave y es fundamental. Hay otro punto muy importante, otra habilidad fundamental en el control emocional, que tiene que ver con el canalizar las emociones. ¿Y qué es canalizar las emociones? Cuando nosotros sentimos una emoción, la emoción la experimentamos, decíamos, en el cuerpo y la sentimos en nuestro cuerpo. Esas emociones tenemos que saber que movilizan hormonas, movilizan nuestra sangre y también generan toda una movilización de energía vital, que como toda emoción dijimos que era un impulso para actuar, todas las emociones tienden a expresarse finalmente en una conducta, y si yo esa conducta no la expreso,
entonces mis músculos se van a tensionar, y al generar una tensión muscular en mi cuerpo, entonces pues voy a sentirme mal, se me va a generar un dolor, se me puede generar una contractura muscular. Entonces la canalización es cuando yo decido hacer algún tipo de movimiento físico que moviliza esa energía vital que quedó acumulada, por decir así, en nuestro cuerpo. Entonces puede ser que una persona que siente mucho miedo, entonces toda esa tensión emocional que queda en sus piernas, la persona dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta que sentí miedo hace un momento atrás, entonces yo decido más bien salir a caminar después de esto para que se movilice y eso no se transforme en dolores musculares, en tensiones musculares, o en las piernas, o en las caderas, o en los glúteos, o en las articulaciones también de las piernas y de las caderas. Entonces, canalizar significa eso. Hay personas, por ejemplo, que a veces dicen, cuando tengo enojo, me decía una señora, yo me dedico a barrer, me pongo a barrer un rato en la casa y eso me ayuda. ¿Por qué? Porque al barrer estás moviendo los brazos, estás moviendo los hombros, la parte alta de la espalda, que justamente son las partes del cuerpo que digamos, donde se concentra la tensión emocional cuando estamos enojados. Entonces, tenemos nosotros, como digo, que aprender a canalizar las emociones. Y canalizarlas significa mover las partes del cuerpo donde yo siento la tensión cuando experimento esas emociones. Paula ahorita comenta, dice, yo hago yoga para eso, pero no es reprimir, es una pregunta, entiendo. Fíjate, Paula, lo que tú haces es excelente. La yoga es una manera justamente correcta, así como el tai chi, el qigong y muchos deportes, son maneras correctas de justamente nosotros canalizar nuestras emociones. De hecho, la ventaja que tiene la yoga, el tai chi y el qigong frente a otro tipo de deportes, digamos, comunes y corrientes que usamos aquí nosotros en Occidente, es que la yoga además ayuda a liberar la tensión emocional que se acumuló en nuestros órganos, en los tejidos internos. Entonces, por eso tiene un beneficio enorme la práctica de la yoga, el tai chi o el qigong. Ahora, si tú, Paula, cuando sientes la emoción, si tú ni te das cuenta de lo que estás sintiendo, aunque lo sentiste, entonces ahí estoy reprimiendo. Pero cuando una persona se da cuenta de que algo siente, lo posterga, pero dice, no puedo hablar con esta persona hasta 3 días. Y en ese proceso, en esos 3 días, la persona puede hacer yoga y canaliza esa tensión emocional mientras está postergando y decide a los 3 días, como digo, expresar esa emoción correctamente. Entonces, una persona puede postergar, mientras posterga canalizar, y todo eso es sano y correcto, y no genera somatizaciones, y finalmente expresarla. Ahora, cuando la expresamos, nosotros podemos expresarla por una comunicación no verbal o a través de una comunicación verbal. O sea, puedo yo acercarme a alguien y decirle, ¿sabes qué? Quiero que sepas que me molestó mucho lo que hiciste el otro día, me sentí herido, maltratado, ofendido, y pues te quería expresar eso porque en realidad pues me ha tenido eso muy lastimado, etcétera. Tú puedes llegar y expresarlo. En la comunicación emocional hay una serie de reglas. Por eso que hay un día que yo espero poder platicarles un poquito más sobre este tema de la comunicación emocional, que es un tema fundamental también para mantenernos sanos. Y es una herramienta también clave dentro de lo que es el autocontrol emocional. Entonces yo puedo llegar y expresarlo verbalmente o no verbalmente. No verbalmente significa que puede ser que yo a una persona vaya y me acerque y le dé un abrazo o le dé un beso y con mi cuerpo yo manifieste esa emoción, o simplemente permita yo, por ejemplo, sacar esa emoción llorando. Entonces,
Cuando nosotros la expresamos no verbalmente, es que el cuerpo mismo se permite sacar esa emoción. Y cuando es verbalmente es cuando yo comunico. Y ahí, como digo, es muy importante la comunicación emocional correcta, que una clave es la comunicación asertiva, que tiene sus reglas, como digo, que en algún momento nosotros platicaremos. Entonces, postergar, canalizar, comunicar nuestras emociones son claves. Pero otro punto importante es el que mencionábamos hace un momento y que tiene que ver con administrar las emociones. Administrar las emociones significa que yo, entendiendo que la emoción es una herramienta y sabiendo cómo se usa esa emoción, entonces yo decido manejar esa emoción según lo que corresponde o cómo corresponde manejar esa emoción por la herramienta que es. Hace un momento les dije, el enojo está diseñado para marcar límites, el enojo está diseñado para luchar por lo que tú quieres, el miedo está diseñado para protegerte o ponerte al resguardo de algo que tú estás viendo como peligroso. La tristeza está diseñada para que tú aprendas a reconocer tu vulnerabilidad, tu debilidad y aprendas a pedir ayuda. Entonces, así cada una de las emociones tienen un motivo, tienen una razón. Y nosotros, al saber para qué está diseñada, porque repito, las emociones son un diseño biológico, y en la biología nosotros encontramos las claves de para qué se usa esa emoción. Miren, les voy a poner un ejemplo. Otro ejemplo más. Pensemos en la preocupación. La preocupación, a diferencia del enojo, por ejemplo, y del miedo, no está diseñada para una acción física inmediata e impulsiva. Por ejemplo, una persona que tiene miedo, todo el miedo está diseñado para que corra rápido, para que huya. Y de hecho hay toda una potencialización de los músculos de la parte baja del cuerpo para que la persona pueda correr. Así como el enojo potencializa enormemente la musculatura de la parte superior del cuerpo, entiéndase el cuello, los hombros, los brazos y las manos, y la parte alta de la espalda. ¿Por qué? Porque son las zonas que nos protegen. Son zonas a través de las cuales, yo me puedo defender. Sin embargo, la preocupación no está diseñada para potencializar un trabajo muscular, sino que, como sabemos, se genera un aumento del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Entonces la pregunta sería, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué nuestro ADN grabó esa respuesta del aumento del flujo sanguíneo hacia el cerebro? Ustedes saben que todo lo que está grabado en nuestro ADN está ahí guardado debido a que en algún momento esa respuesta le sirvió a la especie humana o a la especie animal antes de nosotros, a los animales, le sirvió para sobrevivir. Por lo tanto, ¿cuál sería el uso correcto de la preocupación? Si dijimos que se desprendía de la respuesta fisiológica. La preocupación está diseñada para que, debido al aumento de la sangre y por tanto del oxígeno en el flujo sanguíneo hacia el cerebro, nosotros estemos más lúcidos, podamos estar despiertos, conscientes y podamos pensar mejor las cosas y tomar mejores decisiones. Por eso es que cuando estamos nosotros comúnmente con un dolor de cabeza, debido a ese flujo sanguíneo tan fuerte hacia el cerebro, es debido a que estamos preocupados. Entonces, la preocupación está diseñada para que tú pienses y tomes buenas decisiones. Eso es un ejemplo de 4 emociones. Me gustaría, pues, ahorita abrir aquí el foro, dejar espacio para que ustedes me puedan hacer algunas preguntas respecto a cómo manejar nuestras emociones. Estamos aquí con toda la intención de poder dar algunas opiniones. ¿Alguna pregunta, Sandra? Mario Eugenio Londoño, ¿cómo canalizar la ansiedad? ¿Cómo canalizar la ansiedad? Pregunta Maru. Hola Maru, ¿cómo estás? La ansiedad es, primero hay que entenderla. La ansiedad es
la respuesta es un sentimiento que experimenta una persona cuando tiene una combinación de miedo y preocupación. En otras palabras, una persona está ansiosa cuando está pensando en posibles situaciones peligrosas que quizás pueden suceder en el futuro y que estén fuera de su control. Esa ansiedad se experimenta en la boca del estómago. Entonces, ya que ahorita justamente estaban mencionando, ¿cierto? Y preguntando por el yoga, Paula preguntaba por el yoga, justamente una de las posturas de yoga que tú también conoces, Maru, que es la cobra, por ejemplo, ayuda mucho. La postura de la cigüeña o padastasana también ayuda mucho. Las posturas que se llaman el gusano de seda 1, 2, 3, Pavanamukta, todas esas posturas del yoga ayudan muchísimo a poder canalizar, a mover esa energía que se va concentrando con mucha fuerza y va generando una tensión muy fuerte en la zona de la boca del estómago. Ahí es donde se somatiza y ahí es donde se siente con mucha fuerza la ansiedad. Eso es desde un punto de vista de canalizar la emoción. No estamos hablando de cómo administrar o manejar la ansiedad, que eso ya implica toda una serie de cambios cognitivos, de maneras diferentes o aprendizajes, esas herramientas cognitivas que te permitan ver diferente la situación en la cual tú estás leyendo un peligro y que está haciendo que estés preocupada por ese peligro. Paula, me han dicho que si no muestras la emoción en el momento que la sientes, eso está mal. Yo acostumbro a administrar las emociones, pero se confunde fácil con miedo al conflicto o reprimir. Habla un poco más de administrar emociones. Ok, bueno, Paula, justamente aquí hay una diferencia importante, ¿cierto?, en lo que muchas veces nos enseñan culturalmente sobre el manejo de las emociones y lo que se ha investigado y se ha estudiado que es lo correcto y lo sano en el manejo de las emociones. En realidad, nosotros sí es importante, y esto es algo que uno tiene que ir como asimilando. Es importante que nosotros le demos salida correcta, entiéndase según el contexto indicado y correcto, pertinente, le demos la salida correcta a todas nuestras emociones. Obviamente no las reconocemos todas, no somos conscientes de todas, pero de las emociones que logramos nosotros identificar en nuestra vida, es muy importante que nosotros le demos una salida correcta a esas emociones, que las expresemos, pero no siempre tiene que ser en el momento. Eso es muy importante. Hay ocasiones en que tú necesitas, ¿cierto?, darte cuenta que a lo mejor estás enojada con una persona y en realidad en ese momento estás ahorita con otra persona y ahí no puedes darle salida totalmente a esa emoción porque a lo mejor puedes lastimar o decir algo que pueda dañar a la persona con la que estás. Aristóteles decía que hay que expresarla con la persona correcta. Hay un ejemplo que siempre se dice como en broma, ¿cierto?, que llega el señor, ¿cierto?, y está en el trabajo, y cuando está ahí en el trabajo el jefe lo regaña injustamente y se enoja con el jefe. Entonces llega a la casa el señor y por cualquier cosa se molesta con la señora y grita a la señora, y la señora llega y se enoja con el hijo mayor y el hijo mayor se enoja con el menor y se desquita con el menor y el menor se desquita con el perro y el perro con el gato. ¿Qué está diciendo todo esto? Está graficando algo que tiende a suceder en nuestra vida cotidiana. No expresamos muchas veces nuestros enojos o nuestras tristezas o nuestros miedos con la persona correcta. Tenemos que ser capaces de nosotros hacerlo con la persona correcta, pero no siempre tiene que ser en el mismo momento, porque siempre tenemos que buscar que cuando nosotros también vayamos a expresar la emoción, la otra persona esté en la disposición psicológica de escucharte, esté abierta y pueda entonces resultarle bueno y útil lo que tú le vas a decir. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta Paula también, ¿cierto? Hablar un poquito más sobre la administración
de las emociones. El concepto de administrar las emociones lo menciona, y aquí respondo a la pregunta de Maye Sertuche, lo comenta Walter Rizzo en su obra Sabiduría Emocional. Les recomiendo ese libro, es un libro breve, sencillo, muy claro, y que hace alusión a este concepto de la utilidad de las emociones. También el concepto lo menciona en la obra Obedece tu cuerpo, ámate, la autora Liz Bourbeau. Hay una frase en la que ella hace alusión también a eso, pero eso es solamente un párrafo, pero ya como idea, como concepto, lo pueden encontrar en el libro Sabiduría Emocional de Walter Rizzo. La administración de las emociones, en realidad, es como el punto más alto al que podemos aspirar cuando nosotros estamos pretendiendo desarrollar la inteligencia emocional. Es muy importante darnos cuenta que en lugar de desperdiciar esa fuerza y esa energía que es cada una de las emociones, esos impulsos, en lugar de decir, no los voy a ocupar, no me sirven para nada, tenemos que aprender a usarlos de una manera que sea benéfica para nosotros y benéfica para los demás. Entonces, reflexionen en este concepto de administrar las emociones. Ahí está una clave fundamental para realmente hacernos la vida bastante más felices, vivir menos reprimidos, por tanto menos enfermos, vivir menos contenidos y por tanto menos estresados aguantándonos las emociones, y poder realmente entonces darle el uso adecuado y correcto a todo eso que sentimos, que son fuerzas muy importantes. Las emociones son fuerzas que podemos ocupar a nuestro favor. Y espero que esta transmisión en vivo les haya servido para que ustedes tengan algunas herramientas cognitivas, algunos conocimientos y algunas técnicas que les puedan servir, ¿cierto?, para relacionarse mejor con las emociones. Muchísimas gracias. ¿No hay otra pregunta? Muchísimas gracias. Este tema, como digo, es un tema que está presente en muchos de nuestros diplomados. De hecho, el diplomado de Origen Psicológico de las Enfermedades que empezamos el jueves pasado y que están cordialmente invitados, se pueden seguir uniendo a este diplomado que continúa este jueves de 10 a 1, y de hecho hay un grupo también los martes en la tarde de 4 a 7, se pueden integrar también. En este diplomado vemos mucho lo que tiene que ver el manejo de las emociones. Es un tema fundamental en la vida de cualquier persona. Yo siempre digo que es uno de los 3 lenguajes que tiene que aprender todo ser humano: el lenguaje de la razón, el lenguaje de las emociones y el lenguaje corporal. Entonces están cordialmente invitados a nuestros diplomados, donde podrán profundizar un poquito más en esto. Pueden llamarnos al centro al 83-35-5544, o pueden comunicarse por email al correo info@vidaysaludintegral.com, o síganos en Facebook en Centro Vida y Salud Integral. Estamos para servirle. También pueden hacer contacto con este servidor a través de mi cuenta personal de Facebook, Rodolfo Eduardo Guevara Escobar, su servidor. Con el gusto podemos ahí compartir, pueden hacerme otras preguntas. Ahí voy a subir este video para que ustedes también lo puedan volver a ver, lo puedan revisar o lo quieran compartir. Ahí está, este video va a estar ahí en unos minutos más para poder ser de su utilidad también. Muchísimas gracias, les envío un enorme abrazo a todos y que tengan una bonita tarde.